Quiero agradecerle al canal SufTL que me recomendó la creepypasta. Los invito a ver su canal. Advertencia: esta historia es una revisión escrita por mí y basada en el creepypasta original de La Princesa. La versión original puede variar en distintos momentos, siendo muy diferente en puntos importantes de la trama. Hola dudes, yo soy Lane. Hay un personaje muy misterioso. Y aterrador. Sí, y aterrador, que aparece en distintos videojuegos. Hay una recomendación que dan quienes se han encontrado con ella. ¿Sabes cuál es? No. Si la ves, apaga el juego. Esta historia trata sobre dos chicas. Faye nunca tuvo mucho interés en los videojuegos. Ella era más de leer libros. Su hermanita Ellie, por otro lado, pasaba largos ratos con su Game Boy, que tenía desde los 6 años. De hecho, es posible que Faye viera los videojuegos como algo para niños debido a su hermana menor. Esto hizo que nunca se interesara en eso. En el 10º cumpleaños de Ellie, sus padres le regalaron una Nintendo 64 con el videojuego Banjo-Kazooie. Pese a su poco interés por esas cosas, Faye no pudo evitar sentirse algo celosa, pues no recordaba la última vez que sus padres invirtieron tanto dinero en un regalo de cumpleaños para ella. Sin embargo, ver a la pequeña Ellie tan feliz provocó que estos sentimientos se pasaran rápido. Era muy difícil enojarse con su hermanita, viendo aquella expresión de entusiasmo. Sobra decir que Ellie se volvió una gran fanática del juego. Cada día se le podía ver prender la consola para continuar con su aventura. Los videojuegos en 3D eran algo nuevo para ella, y Banjo-Kazooie era un título que se ponía un poco desafiante en algunos momentos. Su progreso en el juego de hecho era muy lento, pero a Ellie no le importaba. Disfrutaba mucho avanzando poco a poco por los mundos. Le fascinaba la atmósfera y las ambientaciones pintorescas. Mucha de la diversión, Ellie la encontraba perdiéndose por los escenarios, conociendo nuevos personajes y hablando con ellos. Varias veces, Ellie iba con su hermana Faye para contarle sus aventuras, platicarle sobre los mundos, cosas nuevas que había descubierto o algún enemigo que por poco la atrapaba. Faye por lo general la escuchaba a medias, asintiendo con la cabeza mientras continuaba pasando las hojas de su libro. No fue sino hasta que Ellie comenzó a enseñarle sus dibujos que Faye realmente comenzó a prestarle atención a las historias de su hermana. Ellie dibujaba todo lo que veía en sus juegos. Tenía ilustraciones de los Pokémon con los que armaba su equipo y sketches de sus aventuras en Link's Awakening. Y con su nuevo juego, Banjo-Kazooie, Ellie comenzaría a hacer más dibujos. Quienes hayan jugado Banjo-Kazooie sabrán que se trata de un título con personajes muy caricaturescos y variados. A Ellie le gustaba dibujarlos a todos. Cuando acababa uno de sus dibujos, corría con su hermana para mostrárselo. Faye le echó un largo vistazo al primer dibujo. Era bastante detallado y lleno de colores. Ellie se puso a jugar mientras su hermana apreciaba su trabajo, e identificaba y comparaba a los personajes del papel con los de la pantalla. Estaban Banjo, su compañera Kazooie, Mumbo, el cual las hermanas llamaban el hombre calavera, estaba la bruja Gruntilda, su hermana Brentilda, las criaturas de colores que Ellie llamaba Jinjos, y otro personaje que Faye no reconoció. Todos en el dibujo estaban juntos, pero este misterioso personaje se asomaba desde atrás de un árbol, apartándose de los demás. La figura en cuestión tenía la apariencia de una chica con cabello rojo y vestido blanco. Se veía un poco fuera de lugar. Resaltaba con respecto a los otros personajes. ¿Quién es ella?, preguntó Faye. Oh, ¿ella? No lo sé. A veces aparece en el juego. Aún no sé qué hace. Creo que es un ángel, respondió Ellie. Algo en ese personaje le parecía realmente extraño a Faye, solo que no estaba muy segura por qué. Banjo-Kazooie era un juego lleno de personajes extraños después de todo, así que no era tan raro que hubiera un ángel, o eso pensó Faye. Con el paso de los días, Ellie continuó jugando y haciendo sus dibujos. Faye notó que el enfoque en los dibujos de su hermana iba cambiando poco a poco. Aquel ángel pelirrojo aparecía cada vez más, mientras que los otros personajes iban teniendo menos presencia. Otra cosa igualmente extraña era que sin importar qué tan cerca estuviera, Ellie nunca le dibujaba un rostro al ángel. Eventualmente, Faye decidió preguntarle a su hermana. Entonces, ¿qué hace el ángel? Ella no es un ángel realmente, es una princesa. Ella me lo dijo.
aclaró Ellie. Oh, ¿y qué hace la princesa? Ella me ayuda, hace que los malos se vayan. También, cuando hay una parte muy difícil de saltar, ella me puede hacer volar hacia el otro lado. Una vez me dio de esos huevos azules para lanzar, pero creo que me dio demasiados porque los números se convirtieron en letras y todo empezó a temblar. Fue muy divertido. Faye se dio cuenta que su hermanita comenzaría otra de sus largas pláticas, así que rápidamente cambió el tema para centrar la conversación en lo que le daba curiosidad. ¿Por qué no le dibujas un rostro? Preguntó Faye. Ellie miró el dibujo. Puso una expresión como de no haber notado ese detalle. Entonces se decidió a contestar. Aún no está terminada. Oh, ok. Así que no estaba terminada. Eso tenía sentido. Faye se fue de ahí antes de que Ellie comenzara de nuevo a hablar sin parar. Ellie nunca le hizo un rostro a ese dibujo. Pasaron las semanas. Ellie seguía con el mismo videojuego. A Faye le sorprendió que aún no lo terminara. Su hermana nunca había pasado tanto tiempo con el mismo juego. Sus dibujos ahora no tenían a ningún otro personaje más que a la princesa, y estos también habían aumentado. La dibujaba muy seguido. Parecía que había un nuevo dibujo cada vez que Faye volvía de la escuela o de alguna salida con amigos. Faye también comenzó a notar comportamientos extraños en su hermana. Cuando ésta creía que nadie la estaba escuchando, Ellie le hablaba en voz baja a la pantalla. Faye no fue la única en notar cosas raras en Ellie. Su madre comentó que quizás la pequeña estaba jugando demasiado. Pero claro, sus padres nunca le prohibieron jugar. Después de todo, Ellie era la consentida. Eventualmente, las preocupaciones de Faye aumentaron demasiado como para mantenerse callada. Decidió pedirle a Ellie algunas explicaciones. Era extraño, pero casi sentía nerviosismo por hablar con su hermana sobre este tema. Ella nunca se había sentido intimidada o insegura de confrontar a su hermana por algo, pero aquella posible obsesión no la dejaba tranquila. ¿Por qué dibujas tanto a la princesa? Preguntó Faye. Ellie le respondió sin dejar de mirar su nuevo sketch en proceso. Ella dice que si la dibujo, dejará de lastimarme. Faye se estremeció al escuchar aquellas palabras. ¿Lastimándola? ¿Cómo un videojuego podía hacer eso? ¿Cómo la estaba lastimando? Ellie volteó a ver a su hermana y notó su expresión de espanto, así que le aclaró. Lastimarme en el juego, tonta. Faye soltó un pequeño suspiro y se relajó un poco, pero al mismo tiempo se encontraba confundida. Continuó con sus preguntas. Ok, si ella es una princesa, ¿de qué sitio es princesa? Otro lugar. ¿Otro lugar? A ella no le gusta hablar de eso. La pone de muy mal humor, y cuando está de mal humor empieza a lastimarme de nuevo. Cuando Ellie volvió a mencionar lo de ser lastimada, su voz sonó con un tono de escalofrío. Incluso si se tratase solo de lastimarla en el juego. Faye notó que había algo que ponía realmente nerviosa a su hermana. Ellie, solo es un juego. Tal vez deberías dejarlo por algún tiempo, dijo Faye para convencerla. Pero ella se sentirá sola, argumentó Ellie. Solo deja el juego por algún tiempo. No eres mamá, no me puedes obligar. Solo me preocupo por ti, y creo que te estás tomando muy en serio este juego. La princesa no es real. Sí lo es, ella es real, y no me puedes obligar a dejarla. Ellie tomó su dibujo y salió del cuarto. Después de aquella conversación, las cosas siguieron igual. Ellie no dejó de jugar. De hecho, parecía que jugaba incluso más, llegando a prender la consola en horarios muy irregulares. Faye, al sufrir de acidez estomacal crónica, solía levantarse a mitad de la noche y escuchar sonidos de la Nintendo 64 en el cuarto de juegos. Cuando no estaba jugando, Ellie parecía evitar a Faye debido a su última discusión. Tras notar esto, Faye simplemente asumió que su hermana estaba enloqueciendo y decidió que ya no trataría de intervenir. No era su problema, pues ya había intentado ayudarla. ¿Y qué si tenía una hermana loca que hablaba con videojuegos? Sin embargo, Faye no se liberó tan fácilmente del asunto.
A mitad de la noche, Faye despertó por su malestar de siempre, y en la puerta de su habitación se encontró con su hermana. Estaba llorando porque había tenido una pesadilla. Desde pequeña, Ellie siempre hacía esto cada vez que tenía un mal sueño. Era curioso que siempre buscaba la habitación de su hermana antes que la de sus padres. Ya había pasado un tiempo desde la última vez que Ellie hacía esto de ir a llorar al cuarto de su hermana. Tuve una pesadilla, dijo Ellie mientras lloraba. Faye llevó a su hermana a la cama para tranquilizarla. Le preguntó sobre lo que la había asustado tanto. En mi sueño, la princesa me mostró de dónde viene. Está mal. Es un sitio extraño y aterrador. Y estar ahí la hace enojar. Parece un reino, pero no es un reino. Nada está bien ahí. Todo está roto. Está lleno de cosas vivas y gente con apariencia decolorada. No tienen rostro igual que ella. Y ellos no pueden pensar bien porque nadie les dio un cerebro, o algo así. No hay cielo, ni agua, no hay pasto, no. Ellie empezó a llorar. Esta era sin duda la pesadilla más elaborada que Ellie había descrito. Mucho mejor que la del extraño payaso en la caja de música sosteniendo una pistola. Faye le dio un abrazo a su hermanita para consolarla y le dijo que todo estaría bien. Pero esta se quitó. No todo está bien, dijo Ellie. Solo fue un sueño, replicó Faye. No. Creo que cuando no estoy jugando la princesa tiene que regresar a aquel lugar. Cuando no juego o cuando no la dibujo, ella debe volver ahí. La hace enojar mucho. No sé por qué la hace enojar tanto regresar ahí. Ellie se levantó de la cama y se fue corriendo. Ellie, ¿vas a jugar ahora? No la puedo dejar ahí. Ella no es real. ¡Silencio! Ellie azotó la puerta. Una vez más, Faye no pudo hacer nada. Sin embargo, el impacto despertó a la mamá de las niñas, la cual decidió que era momento de poner algo de disciplina. Faye pudo escuchar la discusión proveniente del cuarto de juegos. Eleanor Jane, te vas a la cama en este instante, ordenó la mamá. Mamá, tengo que salvar a la princesa, suplicó Ellie. Ella no es real. ¿Tengo que explicarte otra vez que los videojuegos no son reales? Pero ella sí es real. No solo está en el juego. Está aquí. Mira. Esos son solo dibujos. No son... Oh Dios. Ellie, ¿tú dibujaste eso? ¿Ves? Ahora está enojada. Ella es real y tú la estás haciendo enojar. Ellie, solo ve a la cama. No. Tengo que salvarla. Ve a la cama. ¡No! Los gritos continuaron mientras Ellie era llevada por la fuerza a su cuarto. Faye pudo escuchar cómo su hermana lloraba en mitad de la noche y decía cosas sin sentido. Algunas palabras que pudo oír y que se quedaron en la mente de Faye por mucho tiempo fueron las siguientes. Eres como ellos. Ellos dijeron que ella no era real. Ellos arruinan todo y tú eres igual. Después de aquel incidente, Ellie fue llevada con un psiquiatra para tratar sus supuestas alucinaciones. La medicaron. Este tratamiento provocó que Ellie se comportara como una persona completamente diferente. Ya no estaba tan activa. No conservaba ni sus energías ni su ánimo de siempre. Se volvió muy callada. Faye creyó que sus padres prohibirían los videojuegos, pero ni siquiera fue necesario. Ellie ya no jugaba videojuegos. Ni siquiera tocaba su Game Boy. Las cosas cambiaron mucho. Tras haber pasado algunas semanas más, Faye juntó valor para hablar con su hermana. Le preguntó que si aún creía en la princesa. Ellie se quedó pensativa unos segundos, hasta que finalmente le contestó. Ella no es real. Después de eso, las dos hermanas volvieron a los largos silencios entre ellas. Faye decidió investigar el cuarto de juegos. Los dibujos de Ellie no estaban por ningún lado. ¿Acaso sus padres los habían tirado? No tenía el valor de preguntar. No había nada aparentemente sospechoso en ese sitio. Solo quedaba investigar el cartucho de Banjo-Kazooie, aquel juego que a Ellie le gustaba tanto antes de los medicamentos.
Prendió la consola y buscó la partida de Ellie. Al entrar, se encontró en el castillo de la bruja. No accedió a ninguno de los mundos, solo exploró el sitio. Buscaba con algo de temor al personaje de la princesa. Conforme avanzaba se ponía más nerviosa. Se tomó un momento para pausar la partida e investigar la caja del juego, y no vio a aquella princesa por ningún lado. Si era un personaje tan recurrente, ¿por qué no estaba en la caja? Las cosas se pusieron más raras cuando Faye notó extraños flasheazos en la pantalla. Aparecían colores extraños por milésimas de segundo. Quizás el juego estaba sucio o algo parecido, pensó. Salió de la guarida de Gruntilda, la bruja. Llegó al campo verde del inicio del juego. Aquel escenario y personajes eran muy amistosos y caricaturescos. ¿Cómo era posible que este juego enloqueciera a mi hermana? Bueno, en realidad la culpable era aquella princesa. Tras dar vueltas por unos minutos, Faye logró ver a lo lejos algo color rojo. Conforme más se acercaba, más se le aceleraba el corazón, pues logró distinguir a aquella figura, la princesa. Cuando Faye llegó con ella, se le puso enfrente, sin hacer nada. Hubo unos segundos de silencio, los cuales parecieron una eternidad. Aquel ser se trataba de una figura blanca, inmóvil. No tenía rostro, solo su característico cabello rojo. Apareció un globo de diálogo indicando un mensaje de la princesa. Esta decía: «Soy la princesa. ¿Necesitas ayuda?». El diálogo se cerró sin dar opción para responderle. Faye estaba paralizada. No sabía muy bien cómo responder. Decidió hacer algo que en ese momento le parecía una locura. Le habló a la pantalla. Le dijo: ¿De dónde vienes? No hubo respuesta. La chica volvió a preguntar: ¿Cuál es tu reino? Hubo otro momento de silencio, pero esta vez, la pantalla comenzaba a glitcharse ligeramente. Antes de que Faye hiciera otra pregunta, apareció un nuevo globo de diálogo que decía: «No me gusta hablar de eso. ¿Dónde está Ellie?». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Faye. Sus manos temblaban eufóricamente. Su vista comenzó a nublarse. Le costaba respirar. Sintió como si una mano poco a poco apretara su garganta. Entonces, se desmayó. Faye abrió los ojos. Se encontraba en un siniestro lugar, lleno de gritos y personas en agonía. Habían seres deformados, sin rostro, que se le acercaban sin poder articular una palabra. Ella los hacía a un lado. Las casas y demás estructuras estaban en llamas, pero parecían no terminar de consumirse nunca. Todo el sitio carecía de vegetación. La realidad se torcía de formas imposibles. Los alaridos retumbaban en sus tímpanos. Faye despertó en la cama de su cuarto, muy agitada y con sudor. Se encontraba aterrada por las cosas que había visto. Sin embargo, la mayoría de sus recuerdos sobre aquel sueño desaparecieron conforme se despertaba. Los detalles eran borrosos, pero el sentimiento de horror se mantenía muy presente en su memoria. Corrió al cuarto de juegos y se encontró con la televisión y la consola apagados. Fue al comedor y se topó con la familia preparándose para comer. Su padre le explicó que se la encontró durmiendo con el control en las manos, por lo que la cargó hasta su cuarto. «Parece que los videojuegos te aburren mucho más que a tu hermana», dijo. Faye estaba desconcertada. Volteó a ver a Ellie, pero esta le quitó la mirada de inmediato para centrarse en su plato. Faye se sentó a comer con los demás, y no dijo una sola palabra en toda la tarde. Estaba muy confundida. No quería contarle nada de eso a sus padres después de todo lo que habían pasado con Ellie, pero tampoco quería decirle a su hermana para no empeorar su salud mental, aunque era ella la única que le hubiera creído. Le dio muchas vueltas al asunto. Quería convencerse de que todo había sido un sueño. Era posible que fuese así. No tenía marcas en el cuello ni nada parecido. La Nintendo 64 se veía como la dejó.
aunque no consiguió valor para poner aquel juego y buscar a la princesa por segunda vez. Quizás todo lo que había pasado Ellie la sugestionó. Quizás toda la preocupación por su hermana le provocó tener aquella pesadilla. Días después, la familia se preparaba para salir a cenar. Ellie, sin embargo, estaba dormida en su cuarto. Solía acostarse mucho más temprano desde que empezó su tratamiento. Faye y sus padres decidieron dejarla dormir y llevarle algo de comer para cuando despertara. Tras volver a su hogar aquella noche, se encontraron con un montón de vecinos en el patio, y su casa estaba en llamas. El fuego parecía tener poco tiempo desde que inició, pero ya se había extendido lo suficiente. Los vecinos les informaron que llamaron a los bomberos y que debían estar en camino. Sin embargo, Ellie no se encontraba por ningún lado. Tenía que seguir en la casa. El padre entró para buscarla, poniéndose una prenda en la boca para evitar inhalar el humo. Faye y su madre estaban aterradas. No querían ni pensar que le pudiera pasar algo a Ellie o a su padre. Pasó el tiempo. Las llamas se intensificaban a pesar de que todos trataban de apagar el incendio. Finalmente, el papá salió de la casa sosteniendo a Ellie en sus brazos. La pequeña sobrevivió con algunas heridas menores. Se le informó a la familia que el incendio había comenzado por un cortocircuito, una razón relativamente común tratándose de incendios en casa. Faye, sin embargo, tenía sus dudas. Cuando tuvo un tiempo a solas con Ellie en el hospital, intercambiaron algunas palabras. La pequeña había recuperado el conocimiento. Al ver a su hermana le sonrió. Faye le confesó que había visto a la princesa y también había soñado con aquel lugar, el extraño reino de donde viene. Ellie la miró con tristeza y le confesó otra cosa. Le dijo que esa noche ella había vuelto a jugar. Continuó diciendo algo que le heló la sangre a Faye. Fue la princesa. Ella quemó la casa. La princesa es mala. No podemos confiar en ella. Faye creyó en las palabras de Ellie. Ya no la veía como una loca. Las hermanas habían pasado momentos difíciles, pero ahora se sentían mucho más apoyadas la una de la otra, en aquel extraño momento de paz. Si te gustó la historia, puedes checar el creepypasta que estás viendo en pantalla. Puede ser que también te agrade. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Para apoyarme basta con compartir mis videos en cualquier red social que prefieras. También me puedes seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Y no olvides activar la campana de notificaciones.